Domingo 15 del tiempo ordinario. Lectura tomada del libro del Deuteronomio capítulo 30, versículos del 10 al 14. Salmo 68. Lectura tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículos del 15 al 20. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos del 25 al 37. Gloria a ti, Señor. Un maestro de la ley que quería ponerlo a prueba se levantó y le dijo: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la Escritura? ¿Qué lees en ella? El hombre contestó: Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: excelente respuesta. Haz eso y vivirás. El otro, que quería justificar su pregunta, replicó: ¿y quién es mi prójimo? Jesús empezó a decir: bajaba un hombre por el camino de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos, que lo despojaron hasta de sus ropas. Lo golpearon y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad bajaba por ese camino un sacerdote. Lo vio, dio un rodeo y pasó de largo. Lo mismo hizo un levita que llegó a ese lugar. Lo vio, tomó el otro lado y pasó de largo. Un samaritano también pasó por aquel camino y lo vio, pero éste se compadeció de él, se acercó, curó sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Después lo montó sobre el animal que traía, lo condujo a una posada y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 monedas y se las dio al posadero, diciéndole: cuídalo, y si gastas más, yo te lo pagaré a mi vuelta. Jesús entonces le preguntó: según tu parecer, ¿cuál de estos 3 fue el prójimo del hombre que cayó en manos de los salteadores? El maestro de la ley contestó: el que se mostró compasivo con él. Y Jesús le dijo: vete y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, al llegar al 15º domingo del tiempo ordinario, la liturgia de la palabra nos va colocando cada vez más una reflexión profunda en lo que nosotros somos delante de Dios, en lo que nosotros creemos, en cómo cada uno de nosotros debe de vivir su fe en armonía o en sintonía con ese Jesús en el cual creemos, que sufrió, que padeció, que murió y resucitó para nuestra gloria. Una gloria que viene del Padre directamente hacia Él. Y por eso es interesante notar cómo en el libro del Deuteronomio Dios mismo se manifiesta diciendo: mi palabra ha llegado bien cerca de ti. Y es que miren, queridos hermanos, esa palabra de Dios hecha realidad, hecha carne, hecha vida en Jesucristo, está tan cerca de nosotros que muchas veces nosotros solo nos bastaría realmente reconocer el amor que Dios nos tiene para poderlo contemplar en todo lo que tenemos a nuestro alrededor.
en nuestros familiares, en nuestros amigos, en nuestros compañeros de trabajo, en las personas que encontramos por la calle que sufren y que están viviendo momentos difíciles en su vida. La palabra de Dios ha llegado tan cerca en nosotros que ha llegado a tocar nuestro corazón para decirnos que cambiemos, que nos transformemos, que lleguemos a ser hombres y mujeres nuevos a través de la misericordia y del amor que Dios tiene. Pero esa palabra de Dios no solo se acerca a nosotros, no solo está muy cerca de nosotros, sino que también cada uno de nosotros ya la tiene en la boca. Esto quiere decir entonces, queridos hermanos, que todos nosotros, nuestra boca, nuestros labios, nuestro ser debería de ser una proclamación total de Jesucristo. Muchos de nosotros nos hemos convertido al Señor y servimos al Señor, pero aún ahora seguimos teniendo comportamientos de personas totalmente alejadas del Señor. Y de nuestra boca aún salen malas palabras, aún salen gritos, aún salen situaciones que no deberían de salir de nuestros labios. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque todos nosotros debemos de reconocer que si la palabra de Dios la tenemos en nuestra boca en lugar de prodigar o decir un sinfín de improperios o malas palabras, nuestra boca debería hablar conforme a lo que creemos. Y nuestros labios deberían de hablar y proclamar el amor, la misericordia, la paz, la concordia. No debería en ningún momento alterar la paz y la tranquilidad de algún hermano nuestro. Y por eso el mismo libro del Deuteronomio dice, esa palabra de Dios no solo está cerca de ti, no solo la tienes en tu boca, sino que también la sabes de memoria. Muchos de nosotros tenemos ese don hermoso de sabernos textos de la Sagrada Escritura de memoria. Y cuando surge la necesidad de dar un consejo o de buscar un texto de la Sagrada Escritura que anime a un hermano, que te anime a ti mismo, de memoria sabes qué texto citar para que esa persona encuentre paz y sosiego en su ser. Y por eso es admirable que muchos de nosotros tenemos, ¿verdad?, esos textos bíblicos de memoria. Y no solo textos bíblicos, sino también acompañados de lo que dice la Sagrada Escritura, de lo que ahí está escrito. ¿Por qué? Porque tenemos ese don especial de poder ser retentivos y nuestra capacidad, nuestra inteligencia que Dios nos ha dado, nos ayuda a guardar esa hermosa palabra de Dios transmitida en la Sagrada Escritura. Pero dice el libro del Deuteronomio, pero solo hace falta una cosa. Y aquí está entonces el gran misterio para todos nosotros. Tenemos la palabra de Dios cerca de nosotros, la tenemos en nuestra boca, la tenemos de memoria. Pero dice el libro del Deuteronomio, pero falta ponerla en práctica. Y es lo que les decía en cada uno de esos 3 puntos que hemos tocado. ¿Por qué? Porque todos nosotros debemos de saber que la palabra de Dios no puede ser palabra muerta. No puede ser palabra inerte. La palabra de Dios debe de llevar a acción. La palabra de Dios debe de llevar práctica total de todos nosotros. O sea, ¿cómo puedo decir yo que amo a mi hermano, a quien veo,
que amo a Dios, perdón, y que no veo, y a mi hermano que sí veo, le guardo rencor. Y muchas veces eso nos pasa. Nos pasa en la vida como cristianos, católicos. Que muchas veces, como les digo, sabemos que la palabra está cerca, que la tenemos en nuestra boca, que la tenemos de memoria, pero a la hora de ponerla en práctica, muchos de nosotros dejamos que desear. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de perdón, cuando la palabra de Dios nos habla de perdón, omitimos esa parte. Como nuestros hermanos separados, nuestros hermanos protestantes, que estando en la Sagrada Escritura muchos textos que pueden explicarles cómo es la verdad, pero ellos omiten esos textos, ellos omiten esos libros. ¿Por qué? Porque es una manera de ellos engañarte, seguir ellos mismos engañados y tener la excusa de decir, yo no lo he leído en la Sagrada Escritura. Si no está en la Sagrada Escritura, no es verdad, no es cierto, es un invento humano. Cuando la Sagrada Escritura encierra toda la verdad, lo único que hace falta es que se escudriñe, pero que también se ponga en práctica. Es importante que nosotros, queridos hermanos, la palabra de Dios la llevemos a práctica en nuestra vida. No solo basta decir Señor, Señor. Es importante que esa palabra se vuelva acción, se vuelva movimiento, se vuelva obra, se vuelva estilo de vida, acción en nuestro ser. La palabra de Dios no la podemos tener inerte. Por eso la palabra de Dios es vida. ¿Y qué es vivir? Vivir es que a pesar de que tengamos limitaciones, nos despertamos, nos alegramos, sonreímos. Y aunque una persona esté en condición cuadraplégica, esté en cualquier condición de enfermedad, sus ojos se mueven, su corazón sigue latiendo. ¿Por qué? Porque tiene vida. Cuando alguien ya no tiene vida, ya no se mueve, está inerte. Y por eso es que les digo que la palabra de Dios no puede estar muerta, no puede estar inerte. La palabra de Dios debe de ser movimiento, acción, debe de llevarse a práctica. ¿Por qué? Porque esa palabra de Dios ha surgido y se ha revelado al hombre y a la mujer. ¿Para qué? Para que el hombre y la mujer la practiquen. Pero ¿por qué es importante que el hombre y la mujer practiquen esa palabra de Dios? Porque esa palabra de Dios, dice San Pablo a los Colosenses, proviene ¿de quién? De Dios. Y en Dios está la presencia de la palabra hecha carne, o sea, de Jesucristo. El verbo encarnado, o sea, la palabra encarnada, la palabra que vino a nuestro mundo y que nos trajo y nos transmitió lo que Dios Padre nos decía. Un solo Dios que habla de una sola verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo lo que conocemos en materia, todo lo que vemos, todo fue creado por Dios. Y desde el principio estaba Dios. ¿Y quién era Dios? Era la presencia, como ahora contemplamos en la Santísima Trinidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres que forman ese Dios de verdad, fue el que creó todo, por medio de Él, por medio de su palabra. ¿Y para qué se hizo todo lo creado? Se hizo para Él, para que toda criatura, para que toda creación
regresara su vista hacia Él, volviera su mirada hacia Él. Todos nosotros, queridos hermanos, sea cual sea la condición en la que nos encontramos, en nuestra fe, en nuestra entrega, necesitamos de Dios. Necesitamos de ese Ser Supremo. Llamémosle como le llamemos. Pero lo importante es saber que Él fue el principio de todo. De todo. Hasta de nuestra propia conversión y de nuestro propio ser, Él fue el principio. Y por eso, y gracias a Él, tenemos vida. Y la tendremos en abundancia cuando sea el momento en el que nosotros podamos recibir la corona de gloria si realmente practicamos esa palabra. De lo contrario, nos toca quedarnos en la eternidad inertes. Él, dice la carta a los Colosenses, Él es la cabeza del cuerpo. O sea, Jesucristo es la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia. Jesucristo es el cuerpo, es la cabeza del cuerpo. O sea, es la cabeza de la iglesia. Esto quiere decir entonces, queridos hermanos, que tengamos mucho cuidado cuando llegan nuestros hermanos y nos dicen, no, yo soy de la iglesia verdadera, yo soy de la iglesia fundada por Cristo. No, un momentito. Tantos años después, por el 1500 y algo, se dio la división protestante, con la reforma protestante de Lutero. Por lo tanto, tu iglesia no fue fundada por Jesucristo, fue fundada por Lutero y todos los que le siguieron después. Al separarse de la iglesia fundada por Jesucristo, donde Pedro es la piedra donde Jesucristo depositó el primado de la fe, el primado de la iglesia, y donde Cristo es la cabeza, porque ese cuerpo es el todo. Fíjense, el cuerpo, o sea, la iglesia es el todo. Todos nosotros somos el todo. O sea, somos la creación de la mano de Dios que busca a su creador. Pero, dice en la carta a los Colosenses, el todo se reconcilió por la sangre ¿de quién? De Jesucristo. Nosotros, a causa del pecado cometido de la desobediencia, estábamos destinados a que la muerte fuera el final. Una vez Jesucristo se encarna, se entrega voluntariamente para derramar su sangre para nuestra salvación y nuestra redención, desde ese momento el todo se reconcilia por medio de la sangre de Jesucristo y se restablece la paz. Y por eso en medio de tantos tumultos, de tantas situaciones que nosotros vivimos, debemos de buscar constantemente la paz. Porque la paz es la que nos motiva. La paz es la que nos encamina. La paz es la que nos ayuda a nosotros a encontrar el sentido pleno de Dios. De ahí entonces, queridos hermanos, podemos confirmar en nuestra vida que Jesucristo, al derramar su sangre, nos reconcilia plenamente con Dios. Lava nuestro pecado, lava nuestro pasado. Y a partir de su muerte y gloriosa resurrección, la muerte no tiene poder alguno sobre nosotros. Desde entonces todos nosotros somos libres. ¿Libres para qué? Para buscar a Dios, porque hay que entender que la libertad que Jesucristo nos da no es para vivir un libertinaje.
El mundo en la actualidad se ha tirado a una libertad falsa de pensar que puede hacer con su cuerpo lo que él quiere. Nuestro cuerpo sigue siendo templo y presencia del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo no nos pertenece a nosotros, le pertenece a Dios. Y por lo tanto nuestro cuerpo está consagrado. ¿Para qué? Para buscar constantemente a Dios, para buscar su misericordia, para buscar su bondad. Pero para eso, queridos hermanos, todos nosotros debemos de hacerle la pregunta, al igual que aquel maestro de la ley, del evangelio que se acerca y le pregunta: maestro, ¿qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Qué dice la Escritura? Le dice Jesucristo. Hermoso, ¿verdad? Aquel hombre tiene cerca de él, en sus labios y en su memoria, lo que dice la Escritura. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y también con todas sus fuerzas y con toda tu mente. Y amarás también a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dice: excelente, excelente. Como dice el libro del Deuteronomio, tienes una buena memoria, la palabra de Dios está en tus labios, en tu boca, está cerca de ti. Excelente. Ve y cumple. Ve y cumple. Haz eso, le dice Jesús, y vivirás. A aquel hombre le pasa como muchos de nosotros, ¿verdad? Que a veces recibimos la respuesta de Jesús, pero todavía lo queremos cuestionar. Jesucristo nos ofreció un milagro o nos da un milagro y todavía lo cuestionamos. Que por qué nos lo dio verde si nosotros lo queríamos rojo. No contemplamos la gracia, sino que contemplamos lo que nosotros queríamos. Pues lo mismo le pasa a este hombre, a este maestro de la ley. Al oír aquella respuesta, para justificarse, le pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Todos nosotros rápidamente sabemos contestar: nuestro prójimo es nuestro hermano más cercano a nosotros, el que sufre, etcétera, etcétera, el que está ahí al lado de nosotros. Pero es bien interesante que todos nosotros sabemos ese concepto, pero cuando vemos a una persona en la calle pasando una necesidad, no lo ayudamos. No visitamos enfermos. No asistimos a la huérfana, al huérfano, ni al viudo, ni a la viuda. Ante el dolor de un hermano o de una hermana, nos volvemos indiferentes. ¿Cuántos hermanos nuestros de la iglesia, de nuestras parroquias, de nuestras comunidades, expresan de una manera muy triste el hecho de que se enferman y nadie llega a visitarlos? Y esa es una verdad, hermanos. Nosotros sabemos quién es nuestro prójimo, pero muchos de nosotros no vemos en el otro un prójimo. Muchos de nosotros nos volvemos indiferentes ante el otro. ¿Hace cuánto no le hablas a tu hermano? ¿Hace cuánto no ves a un hermano en la parroquia? A un hermano que estaba entregado, por lo menos iba a la Eucaristía. Ya lo fuiste a buscar. Ya fuiste a su encuentro sabiendo que Él es tu prójimo. Una cosa te hace falta, dice el libro del Deuteronomio: poner en práctica esa palabra. Y sabemos de muchas personas que pasan momentos graves y que podríamos brindarle nuestra ayuda, pero
Nos hacemos los indiferentes. ¿Por qué? Porque decimos, ni yo tengo para mí, ahora voy a tener para ayudarle al otro. ¿Por qué? Porque nos volvemos egoístas con nuestro prójimo. Y por eso Jesús, ante aquella justificación, viene y le cuenta la historia, le cuenta la siguiente historia. Viene un samaritano bajando de entre las montañas. Ese lugar donde Jesús narra esta hermosa historia, esta hermosa parábola, es un lugar donde hay muchas montañas pequeñas. Entonces cualquier bandido se podría esconder allí y tú no lo veías y de repente llegaba a ti y te asaltaba. Viene el samaritano bajando, lo asaltan, lo dejan medio moribundo, muy golpeado, etcétera, etcétera. Por el camino viene un sacerdote. Y no solo hay que pensar en los sacerdotes católicos, ¿verdad? Porque algunos pues somos bien listos y pensamos que los sacerdotes católicos, está hablando de los sacerdotes de Israel, de la tribu de Aarón. Pero también hablemos, vaya, si quieren ustedes, hablemos de esa realidad. Hablemos no de los sacerdotes consagrados, sino hablemos de todos nosotros que somos sacerdotes reales, o sea, que por nuestro bautismo todos nosotros somos consagrados el día de nuestro bautismo como profetas, reyes y sacerdotes. Esto quiere decir que también nos cae la pedrada a nosotros, no solo a los sacerdotes consagrados, también a nosotros que somos parte de ese sacerdocio. Y cuando lo ve aquel sacerdote, aquel hombre medio golpeado, lo ve y se hace el suizo y se va. Es lo que nos pasa a nosotros. Muchas veces nosotros nos creemos tan santos, tan puros. Somos entregados al Señor. Pero ante el necesitado nos volvemos egoístas. Y ahí estamos en los templos, ¿verdad? De egoístas. Cuando vemos a una persona que llega por primera vez, en lugar de recibirle con cariño, con aprecio, que la persona se sienta o se vea bien recibido, que tal vez tiene 20, 30, 40 años de no asistir a una Eucaristía y todos le miran de reojo. Y en lugar de ser cercanos, amables, en lugar de acercarse a Él y entablar una comunicación, a pesar de que yo no lo conozco y todo, pero que se vea que realmente Él es mi prójimo, lo que hacemos es solo estar platicando entre nosotros ahí. Solo entre nosotros nos saludamos, solo entre nosotros nos decimos buenos días. Aquel que nunca hemos visto o que llega por primera vez a la Eucaristía ni lo saludamos. ¿Por qué? Ay, porque no es de nuestro grupo. Ay, porque no es de nuestro nivel. Porque no es de nuestra mafia. No lo saludamos ni le decimos nada. Y eso es lo que hace muchas veces que las personas se vean dañadas y no quieran regresar. ¿Por qué? Porque cuando fueron no encontraron una iglesia que es un hogar, una casa de acogida. Despreciados por la vida, despreciados por tantas situaciones y todavía son despreciados en el templo. ¿Por qué? Porque no reconocemos que Él también es nuestro prójimo. Y aunque no pertenezca a tu grupo, se merece un buenos días, un saludo. Se merece tu cortesía. O cuando alguien llega a visitarte a tu casa, tú lo dejas pasar, no lo saludas.
Y hay que ver a qué agarra, qué se sirve, que se vaya a servir agua él solo, que vaya a agarrar comida él solo. No, ¿verdad? Tenemos atenciones para esa persona que nos llega a visitar. Sacamos la mejor vajilla, sacamos los vasos de vidrio en lugar de los de plástico y lo acogemos como un hermano, lo recibimos como un prójimo. Ah, no, pero en la iglesia no, nosotros no podemos hacer así porque si no nos mancha. No, hermanos, somos al igual que aquel sacerdote al ver a aquel samaritano tirado. Perdón, aquel hombre tirado, no es un samaritano. Perdón, me estaba equivocando. Luego viene un levita más detrás del sacerdote. Un levita, alguien que conoce de la palabra de Dios. Igualmente donde lo ve, rodea. Muchos de nosotros conocemos el texto de la Sagrada Escritura. La fe no es suficiente, es importante realizar obras de bondad, obras de caridad. Lo conocemos, pero lo llevamos a práctica muy raramente. ¿Por qué? Porque pensamos que nadie tiene necesidad, porque pensamos que el que tiene necesidad primero soy yo y no el otro. Ay, si estoy yo más necesitado que él, ¿para qué lo voy a ayudar? ¿Para qué lo voy a apoyar si yo tengo más necesidad que él? Hermanos, muchos de nosotros, como les decía, conocemos la palabra de Dios, pero la tenemos en nuestra boca, pero no la practicamos. La tenemos en nuestra mente, pero no recordamos de ella cuando tenemos que ayudar al necesitado. Y limitamos nuestra ayuda. Limitamos nuestra ayuda cuando hay mucha gente a la que ayudar. Y ahí está la gente diciendo, es que si la iglesia vendiera todos sus bienes, acabara con la pobreza. No es cierto, hermanos. Jesucristo lo dice en la Sagrada Escritura, los pobres siempre los tendrán. ¿Por qué? ¿Por qué siempre tendremos los pobres? ¿Por qué? Porque es la oportunidad que todos nosotros tenemos de llevar a práctica la palabra de Dios. Porque pobre no solo es el que no tiene dinero. Pobre no solo es el que vive en la calle. Hay pobres de espíritu. Hay pobres de mente. Hay muchas razones de pobreza. No necesariamente la económica, hermanos. ¿Cuántos de nosotros somos pobres de afecto? Pobres de cariño. ¿Cuántos de nosotros somos pobres de decir palabras de afecto a nuestros hijos, palabras de cariño a nuestros hijos? ¿Hace cuánto vives la pobreza porque tu esposo no te dice palabras de amor? ¿O tu esposa no te dice palabras de amor? ¿Hace cuánto vives la pobreza de que tu esposo ha cambiado y ya no te trata igual? ¿Hace cuánto vive la pobreza de que tu esposa no te prepara aquellos frijolitos bien buenos, con unos huevitos bien cociditos, unas tortillitas hechas a mano, hechas por ella? ¿Hace cuánto vives la pobreza de no comer con tus hijos en la misma mesa porque ellos agarran sus platos de comida y se van a sus habitaciones o están prendidos en el celular? ¿Hace cuánto vives esa pobreza? Son como aquel hombre que ha sido golpeado y está tirado allá, a la vera del camino. Y por último, hoy sí, perdonen la equivocación que estaba cometiendo, por último pasa un samaritano que al verlo se baja de su cabalgadura, lo levanta y empieza a curarlo.
Como ustedes saben, los samaritanos para los israelitas son impuros. Allí veamos situaciones sociales, políticas, religiosas. Pero los samaritanos no son bien vistos. Y es bien interesante que Jesús pone el ejemplo del samaritano. Lo cura, venda sus heridas, lo monta en su cabalgadura, lo lleva a una posada, ya termina de curarlo. Al día siguiente, cuando ya se está yendo, le dice al de la posada: te dejo estas 2 monedas y si gasta más a mi regreso yo te lo pagaré. Hermanos, ese ejemplo de ese hombre samaritano, de ese buen samaritano, es el ejemplo de muchos de nosotros. Porque no crean que no hay buenos samaritanos, los hay y todavía existen. Hay hermanos que dan el todo por sus hermanos. Hay hermanos que desde que te ven triste, te ven solo, están allí con una palabra de aliento, con una sonrisa, preocupados por ti. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, nos hemos encontrado con un buen samaritano? Con un samaritano que tal vez teniendo nosotros nada, ni qué comer, y llegó con un plato de comida para nosotros. ¿Cuántos testimonios hay aquí, hermanos, de los que me escuchan, de que se han encontrado con un buen samaritano, o ustedes mismos han sido buenos samaritanos, con alguien que estaba pasando momentos difíciles y ustedes lo apoyaron, sin esperar nada a cambio, solo esperar la recompensa del Señor Jesús? ¿Cuántos de ustedes, queridos hermanos, han sido como ese buen samaritano que practica la caridad, que practica la bondad? ¿Cuántos de ustedes, queridos hermanos, en muchas ocasiones les ha tocado que parte de su alimento brindárselo a una familia necesitada? Y no me dejarán mentir, queridos hermanos, que la bendición de Dios no les ha hecho falta jamás. Porque aunque tal vez era lo último que tenían para comer, tal vez era lo último que poseían, y Dios en su infinito amor se los multiplicó 70 veces 7. Y aunque no esperábamos que Dios nos lo devolviera, Dios se apiadó de nosotros como buenos samaritanos. ¿Para qué? Para darnos la bendición que Él da a todo aquel, a toda aquella que se compadece del más pequeño, del frágil, del pobre, del huérfano, de la viuda. Hoy, este domingo del buen samaritano, queridos hermanos, todos nosotros nos podemos identificar con él en algún momento de nuestra vida, y si aún no has tenido esa experiencia, te invito a que veas a tu alrededor. Se recuerdan, para Cuaresma hicimos la colecta del calcetín, donde reunimos todo lo que nos ahorramos de lo que nos abstuvimos por el ayuno que habíamos hecho. Yo espero que muchos de ustedes hayan encontrado una persona con quien compartir ese dinero que ustedes ahorraron y que le compraron una despensa a alguna familia necesitada, a algún anciano. Espero que lo hayan hecho.
Y pueden escribir ahí en los comentarios de este video si usted lo hizo, cómo experimentó la gracia y la misericordia de Dios cuando dio aquella ayuda a aquel hermano, a aquella hermana. Alguno de ustedes me puede decir, es que mire, no puede saber la mano izquierda lo que hace la derecha. Es muy cierto. Pero es que no estamos hablando de lo que dio, estamos hablando de cómo usted se vio, cómo usted se sintió al compartir, al llevar a práctica la palabra de Dios que nos habla de compartir con el hermano más necesitado, de dar de lo poco que tenemos a nuestro hermano que está pasando momentos duros y difíciles. Eso es lo que le estamos pidiendo que comente. Y como le digo, si aún no lo ha hecho, hágalo. Experimente eso, experimente esa gracia de llevar a práctica la palabra del Señor. Y cuando pueda, aunque sea una vez al mes, cuando reciba un su paguito, comparta, comparta. Ay, es que yo no tengo nada, yo no recibo nada, pues comparta su trabajo, comparta lo que usted sabe. Hay mucha gente en las parroquias que se acerca, ay padre, yo no le puedo dar nada, no le puedo ofrendar nada. ¿Cómo? Claro que no, claro que puedes ofrendar. ¿Tienes tiempo? Sí, tengo tiempo, pues agarra una escoba y ayúdanos a barrer el templo. Ayúdanos a limpiar aquí. Ayúdanos a recoger estas florecitas que ya se arruinaron y hay que quitarlas. Pero ofrece de tus limitaciones, también de tus bendiciones que Dios te da, ofrece, comparte, practica la palabra de Dios. Una cosa te hace falta, la práctica, dice el libro del Deuteronomio. Y si ya lo estamos haciendo, hermanos, pues sigámoslo haciendo. Y sigámosle pidiendo a Dios que aparezcan muchas más personas que te apoyen, que te ayuden, para que sigas encontrando aún personas a las cuales ayudar, a las cuales apoyar. Démosle like a este video, queridos hermanos, compartámoslo, activemos las notificaciones, suscribámonos al canal. Hoy de manera especial quiero agradecer a las personas que siguen apoyando este canal y que gracias a ellos hemos recibido unos micrófonos que nos ayudan a una mejor grabación y digitalización de estos mensajes. Que Dios los bendiga y que su generosidad se vea manifestada en cada uno de los hermanos y hermanas que escuchan esta reflexión de la palabra de Dios. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado.